En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su tercera parte, la vida en Cristo. Primera sesión, la vocación del hombre, la vida en el Espíritu. Capítulo tercero, la salvación de Dios, la ley y la gracia. Artículo segundo, gracia y justificación. Entramos el día de hoy en el segundo apartado de este artículo, donde el Catecismo dedica 5 números, del 2012 al 2016, al tema que tiene como título la santidad cristiana. El día de hoy vamos a profundizar en los números 2012 y 2013. Número 2012 del Catecismo de la Iglesia Católica dice, es un número completamente tomado del texto de la carta de San Pablo a los Romanos 8, 28, 30. Sabemos que en todas las cosas interviene Dios para bien de los que le aman, a los que de antemano conoció, también los predestinó a reproducir la imagen de su Hijo, para que fuera Él el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también los llamó, y a los que llamó, a esos también los justificó. A los que justificó, a esos también los glorificó. Es un texto de San Pablo extraordinario. Parece una clase desarrollada de una manera magistral, ¿no? Vamos a dividir este texto de la carta a los Romanos en 3 partes para entenderla mejor, ¿no? La primera parte del texto dice, sabemos que en todas las cosas interviene Dios para bien de los que le aman. Nuestra fe nos da una sabiduría y nos da un conocimiento muy profundo de Dios, ¿no? Él se ha revelado en la Sagrada Escritura de manera que tenemos una conciencia clara de que hay una providencia que guía toda nuestra historia. Dios no solo creó el mundo, sino que cuida de él, lo guía. No solo creó y se lavó las manos y nos dejó a la deriva, no. El Señor sigue trabajando, ¿eh? Sostiene su creación hoy. Dios no es como un relojero que hace su reloj y entonces una vez que lo entrega, se desentiende de él. Dios no se desentiende de su creación. Dios es un Padre providente que no solo nos lanzó a la existencia, sino que Él tiene un plan de amor para cada uno. Por eso dice este texto, Dios interviene en todas las cosas para bien. No hay nada, absolutamente nada, fuera de la providencia de Dios. Y no solamente lo bueno. Es más fácil ver a Dios en lo bueno. Fíjese, ha habido, como por ejemplo, un accidente y providencialmente se salvó esa persona que su coche quedó destrozado totalmente, ¿no? Que pasa uno por el lado, ve el coche y dice, ahí tuvo que haber un muerto, ¿no? Si no hubiera sido así, uno diría, eh, esa persona se ha salvado por pura providencia de Dios. Pero también
Nosotros podríamos decir, si la persona que ha tenido el accidente ha sufrido algún daño, podríamos también decir, providencialmente se ha quedado parapléjico, porque todo es providencial. Tanto que se haya salido del accidente completamente sano, como si hubiera tenido alguna complicación física por ese accidente. Ambas cosas son providenciales. Y puede ser, queridos amigos, que este ejemplo suene muy fuerte, pero es una verdad de fe. Dios interviene en todas las cosas para bien. Porque también incluso poder caer en una enfermedad podría ser para bien. Algunas veces podemos caer en la tentación de pensar que este mundo se le ha escapado a Dios de las manos, de que Dios ya no tiene control de este mundo, que el hombre lo ha superado. Y eso, aunque es una tentación, y que la vemos hoy día bastante generalizada, no tiene ni la más mínima verdad. Porque a Dios no se le ha escapado nada de las manos. Al que se le ha escapado de las manos el mundo es a nosotros. A nosotros sí. A nosotros se nos ha escapado de las manos el mal. Y la prueba es cuando pecamos. Esa expresión que usa San Pablo en este texto que nos propone el catecismo tiene una palabra que es importante que la entendamos bien. Interviene. Con la palabra interviene no se refiere a que Dios me ha mandado una cosa, ha intervenido. Decir, por ejemplo, Dios me ha mandado una enfermedad, un cáncer, ¿no? En principio no es correcto decirlo así. ¿Por qué? Porque en cuanto a las leyes naturales, ellas tienen su propia autonomía y la enfermedad viene por su propia degeneración natural, no porque Dios me lo ha mandado. Claro que San Pablo nos dice, en todas las cosas interviene Dios. Pero lo que quiere decir es que aunque Dios no te haya enviado ese cáncer, sin embargo, algo quiere decirte Dios en esa situación. Es decir, esto no se le ha escapado a Dios de las manos. Dios lo ha integrado en el plan de salvación que tiene para ti ese cáncer, ese dolor, ese accidente. Al final, si Dios tiene un plan a través de este acontecimiento que te sucede, nuestra actitud debe de ser yo lo acepto, como si Dios me lo hubiera mandado directamente, aunque haya sido simplemente fruto de la degeneración de mi cuerpo, por la enfermedad, por la vejez, por el accidente, por lo que haya sido. Si yo le he pedido una gracia a Dios y me la ha concedido, si recibo una enfermedad y Dios me la ha dado, cuando hay ese sentido de fe y se afirma así la situación que estoy viviendo, como si Dios me hubiera concedido eso, nos podemos poner en el mismo papel de Job. El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó, bendito sea Dios. Y entonces ahí nuestra interpretación de que Dios me lo dio, de que Dios me mandó esta enfermedad, entonces ahí esa interpretación sí está bien. Pero nunca
el que Dios me castiga con esto. No, 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 no es así. O Dios le gusta que yo sufra y por eso me tiene así. No, tampoco. En todas las cosas interviene Dios. Fíjese que el texto no dice, todas las cosas las manda Dios. No, interviene Dios. Por tanto, en esa enfermedad natural que tu cuerpo puede adquirir, Dios interviene en ella para tu santificación. Podría intervenir para curarla también. Si es para bien de tu alma, lo va a hacer. Pero si no es para bien de tu alma, no lo va a hacer. Él interviene. Hay un refrán que nosotros usamos mucho, mucho. Dios escribe recto en renglones torcidos, donde se le reconoce a Dios como Señor de la historia. Y qué interesante reconocer a Dios como el Señor de mi historia. El creyente debe esforzarse por hacer eso, reconocer a Dios en mi historia. Y esto es muy propio, queridos amigos, de la fe cristiana católica, en ese Dios providente que nos cuida, en ese Dios providente que siempre está ahí. Eso es muy propio de los cristianos católicos. Hay otras culturas también, ¿no? Especialmente las culturas orientales, que pueden parecer muy similares a la nuestra en algunas manifestaciones. En la cultura china hay una historia muy interesante que dice que había un anciano labrador que tenía un viejo caballo y cultivaba sus campos. Un día el caballo se le escapó a las montañas y cuando los vecinos se enteraron, se acercaron para lamentar su desgracia. Y el anciano le respondió, buena suerte, mala suerte, quién sabe. Una semana después el caballo volvió, con una manada de caballos salvajes detrás de él. Los vecinos, sorprendidos por esa cantidad de caballos que le habían llegado ahí al rancho del hombre, fueron a su casa, le felicitaron por esta labor, por la buena suerte que había tenido, y el viejito labrador le responde, buena suerte, mala suerte, quién sabe. Cuando el hijo del labrador intentó domar a uno de esos caballos salvajes, se cayó y se rompió una pierna. El pueblo fue a su casa y le dijo, vaya mala suerte que tienes, qué desgracia has tenido. Tu hijo se ha quebrado un pie y ahora está invalidado. No va a poder trabajar contigo. Y el viejito labrador les dice, buena suerte, mala suerte, quién sabe. 2 semanas después llega el ejército a la aldea porque habían entrado en guerra y estaban reclutando a todos los jóvenes de los pueblos para llevarlos a la guerra. Y cuando llegaron a la casa del anciano y vieron al hijo que tenía la pata rota, lo dejaron ahí en su casa. Y se llevaron a todos los demás jóvenes del pueblo, y en la guerra muchos de ellos murieron. Ante esto, el padre volvió a repetir, buena suerte, mala suerte, quién sabe. La conclusión de este relato tan simple en la filosofía oriental es que a primera vista nosotros no sabemos distinguir lo que es bueno o lo que es malo. Ante cualquier contratiempo, algo que se ve aparentemente malo puede ser un, un bien disfrazado de un mal. Y al contrario, algo que aparentemente es bueno en realidad es algo dañino, porque muchas veces las apariencias engañan. Sin embargo, desde la fe cristiana,
nosotros podemos contar este mismo relato con una sabiduría mucho más profunda, no solamente para afirmar que las apariencias engañan. Nosotros podríamos decir que Dios es capaz de conducir la historia y todo acontecimiento sirviéndose de ello, como parte de la historia de la salvación que Él tiene con nosotros. Que se te haya escapado el caballo, que haya regresado con otros 10, que se te haya caído tu hijo y se te haya quebrado una pata domando uno de esos caballos. Pero eso le hizo salvarse de ir a la guerra, donde todos los demás que fueron murieron. Dios interviene en la historia de cada uno de nosotros para nuestro bien, como parte de la historia de la salvación de cada uno. Para los que fueron a la guerra y murieron, esa era su parte de la historia. Para el que no murió, esa era su parte de la historia, porque Dios interviene en la historia de cada uno, no de todos en bola. Dios es todopoderoso para crearnos, pero todavía se manifiesta más poderoso cuando es capaz de servirse hasta del mal para escribir la historia de la salvación de cada uno. ¡Qué grandeza la de Dios! Es grande para crear a cada uno único e irrepetible, y es grande para guiar la historia de la salvación de cada uno. Fíjense, queridos amigos, el pecado más grande que se ha cometido en la historia de la humanidad ha sido el entramado de complicidad para darle muerte al Hijo de Dios. Ese es el pecado más grande que los hombres han cometido. Y Dios se ha servido de ese acontecimiento para traer la salvación al mundo. Dios escribe derecho en renglones torcidos. Por eso, para entender bien esto que nos dice San Pablo, sabemos que en todas las cosas interviene Dios para el bien de los que le aman. Hay que entender una cosa muy clara, y es que el fin de esta vida, al que Dios quiere conducirlo todo, es la gloria de Dios y el bien de nuestra alma. Lo que nos está diciendo es que eso es lo único importante. Confiar en la providencia de Dios, porque el único fin y la única meta verdaderamente importante de nuestra vida es la santidad. Todo lo demás va y viene. Segunda parte del texto. A los que de antemano conoció, también los predestinó a reproducir la imagen de su Hijo para que fuera Él el primogénito entre muchos hermanos. Y se refiere a que Dios desde toda la eternidad tenía la decisión tomada de crearnos. Es verdad también que nuestra existencia no es eterna, pero hemos estado desde siempre en la mente de Dios. Todo formaba parte desde la eternidad en el plan de Dios. Y es importante, queridos amigos, que seamos conscientes de que nuestra existencia no es una casualidad. No somos un devenir ciego de la evolución. Independientemente de las formas o de los medios, de las leyes naturales que Dios mismo ha querido disponer para la creación del mundo, nosotros somos el fruto del amor, no fruto ciego del devenir de las leyes evolutivas. Tú vienes del amor, no vienes del chango. Aunque en algún momento hayamos podido pensar
que podríamos venir del chango. Incluso así, ese chango también fue creado por amor. En el plan de Dios ha estado siempre que nosotros seamos hijos en el Hijo, hermanos de Jesucristo, nuestro hermano mayor, así como el santo de hoy, Santiago el mayor. Jesús es nuestro hermano mayor. Y de ahí es que nosotros estamos todos llamados a ser como Él, llamados a ser otro Cristo, llamados a reproducir en nuestra vida la imagen de Cristo. Fijémonos cómo la palabra primogénito se utiliza en la Sagrada Escritura con la resurrección. El primogénito de entre los muertos. Jesús ha sido el primero en resucitar para la vida eterna y nosotros como sus hermanos menores también esperamos resucitar como nuestro hermano mayor lo ha hecho. Tercera parte del texto. Y a los que predestinó, a esos también los llamó. Y a los que llamó, a esos también los justificó. Y a los que justificó, a esos también los glorificó. Dios ha pensado en nosotros desde siempre para que seamos santos con la imagen de Jesucristo. Reproducir en mi vida la imagen de Cristo. ¿Cómo te va con eso? Cuando te miras al espejo, ¿qué tanto te pareces a Jesucristo? Al final, San Pablo en este texto explica de una manera muy explícita, en 4 partes, cómo va a ser este asunto. Primero nos dice que hay una predestinación. Y la única manera de que los católicos entendemos la palabra predestinación es solo estamos predestinados a salvarnos, nada más. No existe la palabra predestinación en otra interpretación. Predestinados a salvarnos. Segundo nos dice que hay una llamada. Tercero nos dice que hay una justificación. Y cuarto nos dice que hay una glorificación. Estamos predestinados desde toda la eternidad, predestinados a salvarnos. Hemos sido llamados, hemos sido pensados por Dios para ser santos. A los que predestinó los llamó. En Cristo, Dios Padre nos ha hecho esa llamada muy concreta. Ha tocado a la puerta de nuestro corazón, así como a San Pablo, así como a Santiago el apóstol que celebramos hoy. Porque Dios en sus planes nos ha querido hacernos contando con nosotros. Porque Dios no se impone, Dios se propone. Toca la puerta de nuestro corazón, así como tocó la puerta del corazón de María, pidiéndole permiso para que ella fuera la madre de su Salvador, así también toca la mía. Y Dios espera de mí una respuesta libre. Estamos con esto, queridos amigos, afirmando al mismo tiempo la predestinación y la libertad del hombre en esa respuesta a Dios que le llama. Y después dice, a los que llamó los justificó. Justificó a aquellos que se han abierto a esa llamada de Dios. Por su sangre hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. Él nos ha justificado. Y a los que justificó,
los glorificó. Al mismo tiempo que nos ha sanado, que nos ha justificado, nos ha elevado. Bienvenido a la gloria de tu Señor. La gracia de Cristo no solamente me salva, sino que me levanta. La gracia de Cristo no solamente me sana, sino que me eleva a la intimidad de la filiación divina. Imagínate tú, cuando cada uno de nosotros muramos y lleguemos a la gloria, escuchar de Jesús, bienvenido a la casa de tu Señor. ¿Quién no va a querer escuchar eso? Luego el catecismo da un paso más, ¿no? Y nos presenta el número 2013 que dice: todos los fieles de cualquier estado o régimen de vida son llamados a la plenitud de la vida cristiana y a la perfección de la caridad. Todos son llamados a la santidad. Sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Mateo 5:48. Qué número tan tremendo, explícito. Y llama muchísimo la atención esta afirmación del catecismo. Todos son llamados a la santidad. Esto, visto con los ojos de este mundo, que ha hecho de la mediocridad su bandera, parece que es como una especie de exageración. Entonces, si alguien va a la Santa Misa todos los domingos, le dicen que es un exagerado. Basta con una vez al año. Hemos hecho de la mediocridad nuestra bandera. Y eso de ser santos en algunos ambientes es acusado de fanatismo, de fundamentalismo, de extremismo. Y la gente no se da cuenta de sus propias ridiculeces y de sus propias contradicciones. Te acusan de ser fanática porque vas a misa todos los domingos, a cumplir el tercer mandamiento de la ley de Dios: santificarás las fiestas. Pero no se acusan de fanáticos de ir a gritarse, a pelearse, a insultarse en un estadio diciéndose de todo por 11 y 11 jugadores detrás de una pelota. Y la gente se mata y se apuñalea en los estadios. Y se dicen millones de groserías y de palabras y de insultos entre unos y otros. Y al final quieren disculpar todo eso, ¿no? Con que estaban emocionados y la pasión del fútbol y todo esto. Al final eso es fundamentalismo, fanatismo, extremismo, lo mismo que acusan a los cristianos de ser. Somos un mundo de contradicciones totales, ¿no? Y al hombre como que le duele que alguien pueda amar a Dios. En el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española se define la palabra fanatismo de una manera muy interesante. Dice: fanatismo, el que defiende con apasionamiento creencias u opiniones, especialmente en materia de religión. Y si el diccionario lo define así, dicho esto así, no habría problema de ser fanático, porque hay que defender con apasionamiento mi fe. Jesús también defendió con apasionamiento su religión. En otros diccionarios
Hay otro tipo de definiciones de la palabra fanático. Dice que defiende con tenacidad desmedida creencias, sobre todo religiosas o políticas, procurando ciegamente por algo. Cuando se acusa a la fe católica de fanatismo por defender la santidad, entonces habrá que dar una respuesta a esta acusación. Y lo primero que habría que decirle es que fanático no es el que tiene demasiada fe, porque en realidad nadie tiene demasiada fe. En realidad nadie tiene demasiado amor. La verdad es que todos tenemos menos fe, todos tenemos menos amor del que deberíamos de tener. El problema no está en el exceso de la intensidad de la fe. En caso contrario, estaríamos llamando fanáticos pues a todos los santos, incluida la Virgen María. Y tenemos que poner mucho cuidado de creer que el equilibrio religioso es la mediocridad, porque eso nunca podría ser. El equilibrio no es la mediocridad. Hay que entregarse a ser santos. Al final, lo que hace malo al fanatismo no es lo cuantitativo, no es cuántas veces lo hace, tener mucha fe, no. Lo que hace malo al fanatismo es lo cualitativo, las desviaciones de la fe. Eso sí. Por ejemplo, la fe ciega, que se refiere a tener creencias irracionales, eso está mal. Una cosa es que la fe supere la razón y otra cosa distinta es que la fe esté en contra de la razón. Cuando un hombre se pone una bomba y en nombre de Dios va y se explota en un mall, eso es una fe irracional. El problema no es que esa persona tenga mucha fe, el problema es que tiene una fe enferma. Incluso se puede pecar de tener una falta de juicio prudencial en la manera de expresar las cosas en torno a la fe. Se trata de dosificar los ritmos y los modos de esa predicación para que el mensaje de Cristo sea bien entendido y aceptado. Porque es que a Dios solo le puedo amar con todo el alma, con todas las fuerzas, con todo el corazón, y eso no es fanatismo. Porque cuando amo a Dios un poquito no más, que porque no quiero ser fanático, tengo el gran peligro de estar manipulando a Dios o de estar haciéndome un Dios a mi medida. A Dios no se le ama un poquito. A Dios se le ama con todo el alma, con todas las fuerzas y con todo el corazón. Lo demás es ir en sentido contrario, es correr en sentido contrario. Lo normal es que el creyente tenga una fe plena y una confianza plena en un amor pleno a Dios. Aunque esto no sea lo corriente en nuestro mundo. Que la fe, el amor y la caridad lleguen a su plenitud. Esa es la vocación a la que estamos llamados y no nos queremos y no nos podemos conformar con menos. Yo no quiero querer a Dios un poquito. Yo quiero querer a Dios con toda el alma, con todas las fuerzas y con todo el corazón. Para terminar, el catecismo en este número nos regala un texto de la Constitución dogmática del Concilio Vaticano II que hemos estudiado muchas veces, la Lumen Gentium. En el número 40 dice: para alcanzar esta perfección, los creyentes han de emplear sus fuerzas según la medida del don de Cristo para entregarse totalmente
a la gloria de Dios y al servicio del prójimo. Lo harán siguiendo las huellas de Cristo, haciéndose conformes a su imagen y siendo obedientes en todo a la voluntad del Padre. De esta manera, la santidad del pueblo de Dios producirá frutos abundantes, como lo muestra claramente en la historia de la Iglesia, la vida de los santos.